para memorizar. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Reciban un gran abrazo para cada uno de ustedes. En los minutos que tendremos, trataremos de entender cómo es el carácter de Dios, a fin de que podamos nosotros retener en nuestro corazón la gran esperanza frente a las situaciones adversas, pruebas o crisoles en las cuales tenemos que pasar. Cuando empecemos a enfrentar las pruebas, la dificultad, los sufrimientos, lo que pueda venir a nuestra vida, tenemos que pedir a Dios que nos ayude a tener una visión completa de todo el suceso que nos pueda pasar. Por ejemplo, tenemos frente a la prueba, que puede ser un problema financiero, estás agobiado con deudas, con problemas, y se te vienen muchos cargos que tienes que responder y no encuentras una salida. O tal vez estás pasando por un problema de salud, una enfermedad, o tal vez un cáncer, o estás a las puertas de ir a la cárcel, o hay un problema de traición en la familia, en las parejas, o quién sabe, hay un problema de conflicto de carácter entre hermanos, entre la familia. En fin, podemos nosotros enumerar un sinnúmero de pruebas y comenzamos a orar y a pedir a Dios su ayuda, sanidad, la salida al problema, y no vemos respuesta de Dios. Y estas cosas crean frustración en la vida espiritual muchas veces. ¿Por qué? Porque podemos entrar al terreno de la duda, de desconfiar en Dios, y podemos lanzar inquietudes, preguntas y decir, pero si Dios es un Dios grande, poderoso, y a veces he leído en la Biblia que dice que Él estará con nosotros, que no nos faltará nada, y las cosas se tornan peor todavía. Pero cuando nosotros leemos los registros del libro de Habacuc, por ejemplo, el capítulo 1, encontramos los mismos incidentes con el pueblo de Israel. Fueron llevados cautivos, estaba el problema, llegaron a ser esclavos, y pasó el tiempo y oraban y pedían alguna respuesta divina, pero no había nada. Y las cosas se volvieron peores todavía, como para que todos ahí se puedan desanimar. Pero cuando llegamos al capítulo 2 del libro de Habacuc, en el versículo 3 enfáticamente encontramos la respuesta de Dios, que Dios no los va a abandonar, no los va a dejar. Él les va a libertar, les va a dar la salida. Solamente que tenían que esperar un poquito. Y en el libro a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 37, el texto bíblico dice, un poquito más, esperen un poquito más. Esta expresión, esperen un poquito más, también es para nosotros. Que cuando estés envuelto en estos graves problemas, en estas pruebas, cualquiera que sea, espera, dice el Señor, espera un poquito más. Pero me siento débil, siento dolor, no tengo escapatoria. El Señor dice, espera un poquito más. Dios es Dios, y en su sabiduría, el Señor sabe por qué es que te hace esperar. En algunos momentos, el Señor va a hacer que
esperes más tiempo. En algunas ocasiones el Señor va a actuar más rápido. Dejemos siempre que el Señor actúe. Entonces, el Señor te dice, espera un poquito. Y cuando el Señor nos muestra toda la amplitud, no solamente de lo caótico de las pruebas, sino que también el Señor nos muestra lo hermoso que será cuando triunfamos o salimos con la ayuda de Él, de las pruebas y de las dificultades. Después de haber apreciado cuán importante es pedir a Dios que nos muestre toda la situación del crisol, en esta ocasión veremos que conocer a Dios es lo más importante para el cristiano. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es lo que llevará al cristiano a mantener en calma cualquier adversidad que pase. Y no solamente nos mantendrá en calma, sino que nuestra esperanza en Él se va a robustecer mejor. En este sentido, como mencionan los 6 primeros versículos del capítulo 42 de Job, entenderemos que estamos frente a un Dios infinito. Estamos frente a un Dios omnipotente, un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios grande, un Dios extraordinario, espectacular. Miren, cuando nosotros ya vayamos a conocer a nuestro Dios, entonces la seguridad en quién vamos a confiar va a ser estable y segura. Nuestros pies, nuestro corazón, nuestra mente estarán cimentadas en la presencia de Dios en nuestra vida. Y al conocer a Dios, entenderemos entonces que muchas veces Dios nos va a decir lo que Él va a hacer, como en el caso, por ejemplo, de Abraham, cuando él mismo mandó a sacrificar a su propio hijo. También cuando le dijo a Eva y a Adán que por favor no vayan a coger o comer del fruto de ese árbol prohibido, porque las consecuencias serían nefastas. Dios le advirtió, Dios le dijo. También, por ejemplo, cuando mencionó al pueblo de Israel todo lo que Él iba a hacer si ellos obedecían y cómo Él los iba a cuidar, los iba a proteger, y si ellos se apartaban de Él, las desgracias y la esclavitud llegarían a sus vidas. Podemos enumerar muchas historias, aspectos bíblicos, cómo Dios menciona lo que iba a pasar con ellos. Otras veces Dios no te va a decir lo que Él va a hacer, como el caso de Job, Jonás, etc. Y en otros casos, el Señor quisiera decírtelo, pero a veces por nuestra incredulidad, por nuestra pecaminosidad, no podemos ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entramos al tercer punto, del todo especial. Comprendemos ahora cuán importante es pedirle a Dios todo un panorama completo de nuestras dificultades o pruebas que podamos estar pasando. Hemos visto el segundo punto, que también es fundamental conocer a nuestro Dios. Y ahora también es fascinante saber
que Dios siempre está a nuestro lado. A veces podemos pensar que Dios, ¿cómo es posible que está a nuestro lado si Él está en el universo, está de repente sentado en su trono, ya en los lugares celestiales? De repente está ocupado en los quehaceres de su creación. ¿Cómo es que puede estar conmigo, puede estar con fulano, con sutano, con mengano a la misma vez? Pero leamos un texto bíblico. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si la palabra de Dios nos dice con suma claridad que Dios está a nuestro lado, entonces tenemos que creer que está a nuestro lado. Muchas veces las circunstancias nos alejan el creer que Dios no está a nuestro lado, porque nuestra misma pecaminosidad, nuestra misma incredulidad, de repente nuestro pesimismo en contra las cosas de Dios nos hacen pensar muchas cosas de Él. De repente, ¿cómo es que Dios, siendo un Dios tan grande, un Dios santo, pues va a estar a nuestro lado? El diablo siempre va a enconar estas palabras en tu mente. Y ahí van a resonar tan fuerte que te imposibilitan creer de que Dios está a tu lado. ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Qué estás haciendo en estos instantes? ¿Qué está pasando en tu vida hoy, en este momento? ¿Estás sufriendo? ¿Estás siendo derrotado? ¿No encuentras una salida? Por favor, cree. Confía, Dios está ahí. Recuerda de que tienes que entender el panorama completo. No solamente veas la ruina, la miseria o la muerte en la cual estás experimentando. Tienes que creer también que hay una salida y es Dios quien te va a dar esa salida. Solamente tienes que extender tu mano. Pídele a Dios que te ayude. Y espera en el Señor. Solamente sigue clamando, sigue esperando. No te desanimes, no te desesperes. Dios siempre va a hacer lo que su infinita sabiduría le hace proceder con sus hijos, con los seres humanos. Y cuando seas tentado a pensar de porque Dios es el Rey del universo, Él es el Creador, y debe estar en un lugar lejano atendiendo sus quehaceres, piensa que no es así. Dios es un Dios omnipotente, un Dios omnipresente. Él puede estar en lo más lejano de su universo, pero también puede estar lo más cerca de ti. Por ejemplo, tenemos en Isaías, en el capítulo 41, versículo 13. Dice así: Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. En el libro de Salmos 139, versículos 7 al 10, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
El profeta Jeremías, en el capítulo 23, versículos 23 y 24, dice lo siguiente: Yo soy tu Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 27. Para que busquen a Dios sin alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Qué pasajes tan preciosos que describen la importancia de sentir de todo corazón, de tener una experiencia real con Dios, al saber que Dios está a nuestro lado. Él nunca está lejos. Quien se puede mover o, entre comillas, alejarse de Dios somos a veces nosotros. Nunca Él te va a dejar. Así que en cualquier momento que tú deseas, extiende la mano y Dios estará allí para socorrerte, ayudarte, salvarte, hacer lo mejor para ti. En conclusión, después de estudiar, experimentar, veremos algunas razones fundamentales que nos llevan a mantener esa esperanza viva en nuestra vida. Según los registros de Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 13, encontramos 3 razones. La primera razón de la disciplina, la fuente inicial sobre quien recae la disciplina, está en nuestro Dios. En los versículos 5 y 6. Dios es la fuente como un educador para que podamos nosotros ser perfilados también en nuestro carácter. La segunda respuesta sobre la disciplina lo encontramos en los versículos 9 y 10. Ahí vemos la respuesta de nosotros frente a la disciplina de Dios. Y la tercera razón, los versículos 13, es que hay un objetivo fundamental en la disciplina que ejerce Dios sobre nosotros. Es para que nosotros seamos pulidos. Es para que nuestro carácter sea a semejanza de Dios. Es para que nuestra vida sea transformada. Jeremías capítulo 29, versículos 1 al 10. 3 razones por las cuales debemos mantener la esperanza viva. La primera razón por las cuales nunca debemos perder la esperanza es que Dios siempre estará a nuestro lado. La segunda razón por las cuales nunca debemos perder la esperanza es que Dios siempre va a obrar en los momentos más terribles que podamos pasar. Y por último, la tercera razón es que nunca debemos perder la esperanza porque Dios, en un momento específico, Dios pondrá fin al sufrimiento. Y sería bueno leer un pasaje del libro de Profetas y Reyes en la página 119. A todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión
y profundo desaliento. Días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Dios va a obrar grandes maravillas en tu vida. Solo pídele a Dios un concepto amplio, una visión total, completa de lo que te está pasando. El Señor te va a proveer. Extiende tu mano a nuestro Dios y el Señor hará cosas que tú no imaginabas. Hoy es el momento. De repente estás bien, estás tranquilo. Aprovecha la ocasión en conocerlo mejor. Y cuando te llegue alguna prueba difícil, entonces podrás con tranquilidad y sobre todo con seguridad de que hay un Dios, el Creador, el Omnipoderoso, que estará a tu lado.